Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a suscribirse, a comentar estos programas que estamos haciendo desde Plataforma de Pensamiento Latinoamericano. Facundo, ¿no es cierto? Tenemos que invitar a los amigues a... ¿Les guste o no les guste? Les guste o no les guste, claro, para discutir. suscribir. Porque la idea no es solo que te guste, sino que quieras conversar y pensar y discutir. Esa es la idea. Exactamente. Así que bueno, para seguir estas conversaciones que estamos teniendo, para abrir diálogos, vamos a conversar ahora con Daniel Arroyo. Él es politólogo y actual diputado nacional del Frente Renovador por la provincia de Buenos Aires. Ahí está Daniel en línea. ¿Nos estás escuchando, Daniel? Buenas tardes y un gran gusto. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Bueno, él fue ministro de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández en los primeros 2 años y está trabajando también en la construcción de un nuevo foro por la democracia, por una nueva democracia, con distintos referentes políticos de diversos espacios, con los que están empezando a organizar algunas actividades para intercambiar posiciones, debatir y empezar a construir un enfrente que pueda disputar los sentidos de la democracia en este momento. Pero te queríamos preguntar primero, estamos acá. Daniel, ante todo, venimos de una marcha histórica, la de ayer, un momento muy importante para la Argentina. Y hoy se comienzan a ver las consecuencias o los efectos en las instituciones y en tu caso queremos preguntarte por la Cámara de Diputados y Diputadas qué está pasando en este momento, qué se está discutiendo, si lo que se está discutiendo tiene algo que ver con lo que sucedió ayer y cómo está esa situación. Sí, en realidad ayer fue un buen día para la Argentina. Hoy fue un mal día para reconstruir la relación entre la sociedad y la política. Lo de ayer fue una marcha impresionante, verdaderamente. Fueron no solo alumnos, docentes, sino padres, madres, gente que no está en la universidad y que aspira a que sus hijos puedan ir, a decir esto es un límite. La educación pública, la universidad pública forma parte de la identidad argentina, hace a la posibilidad de tener movilidad social ascendente, es por ahí y eso es la constitución de la identidad argentina. Creo que incluso ayer mucha gente que ha votado al gobierno, que aún tiene expectativa con el gobierno, dijo no, es con universidad pública, es con educación pública, esto no. Fue un día realmente muy positivo. Una marcha inmensa y una muestra, en mi opinión, de una sociedad que tiene claro que hay procesos y transformaciones que hay que hacer, pero hay cosas que no se pueden modificar. Hoy, lamentablemente, íbamos a tener sesión en la Cámara de Diputados. Para que haya la sesión hacen falta 129 diputados para dar quórum. Nos sentamos 123. Había 3 temas para tratar. Uno era la ampliación del presupuesto de las universidades. Era el tema de ayer. Era generar ampliación de presupuesto para la universidad pública. El segundo era el FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, lo que le transfiere la Nación a las provincias para pagarle a los docentes, para aumentar el salario, no en este caso de las universidades, sino de los docentes de la escuela primaria y secundaria. Y finalmente, el tema de la fórmula jubilatoria, la fórmula en la cual se calculan los saberes de los jubilados, que han sido claramente los que más han perdido. Lamentablemente no tuvimos quórum, no pudimos sesionar. Cuando no hay quórum, después cada diputado podemos expresar en minoría nuestra mirada, y yo lo hice, pero en esencia el valor clave, que es tratar las leyes, no se pudo hacer, por eso creo que es un sabor agridulce. Ayer fue un muy buen día para la Argentina, hoy es un mal día, hoy confirma la idea de la sociedad de que la política está en cualquiera, que está desenganchada, que está quebrada esa relación entre la sociedad y la política. Seguramente poca gente, cuando se entere que el Congreso no sesionó, va a poder distinguir quién se sentó, quién no. Algunos lo harán, otros no, pero en concreto lo que teníamos que hacer hoy, que era legislar sobre esos 3 temas, no se pudo hacer. Tengo expectativa que se haga en los próximos días, pero hoy en concreto no se pudo hacer. ¿Y quiénes no se sentaron hoy? Básicamente no se sentó la Libertad Avanza, que es el gobierno, el PRO, el bloque de Pichetto, en esencia, casi en su conjunto. Sí se sentaron los socialistas, algunos diputados de Córdoba, de Santa Cruz, y una parte del radicalismo. No tengo claro si fueron 12 o 14 diputados del radicalismo, pero diría, dimos quórum. Unión por la Patria, la izquierda, que son 5 diputados, 12, 14 diputados del radicalismo, no estoy seguro, por eso no quiero meter la pata,
y algunos diputados provinciales. Pero faltaron los bloques grandes de la oposición y por eso no llegamos a los 129 que hacen falta. Sí, está, bueno, sigue el recorte presupuestario sobre las universidades, es un hacha pendiente sobre todas las universidades, y la de ayer fue una expresión para marcar un límite, el descontento, pero sin duda la fuerza política de La Libertad Avanza, más el PRO, más aliados radicales en el Congreso, pone en peligro evidentemente el funcionamiento de las universidades nacionales, y lo que más estamos temiendo es que avancen en esta reforma laboral y reforma jubilatoria, que también tiene una expresión en la provincia de Santa Fe, con un gobernador que también está impulsando una reforma jubilatoria un poco a tono con la cuestión nacional y que es tan preocupante, ¿no? Bajar la fórmula del 82% móvil, extender la edad de jubilación, querer compensar el déficit de las cajas previsionales de la provincia de Santa Fe con una plata que en realidad le tiene que girar Nación y que, bueno, no se va a obtener. ¿Cómo ves cuál es la potencia que tiene el bloque opositor en el Congreso con este número político, ¿no? Que hasta que no se hagan nuevas elecciones el año que viene, es el número político que tiene la oposición para operar? Si te gusta nuestro contenido, seguinos en las redes y no te olvides de suscribirte. ¡Suscríbanse! Sí, primero, de lo que comentabas del tema universidades, para dar una idea de la situación. Este año el gobierno no tiene presupuesto, prorroga, se mantiene con el presupuesto del 2023. El presupuesto del 2023 fue hecho en septiembre del 2022. Otro mundo, estamos hablando que han pasado muchísimas cosas en Argentina. El presupuesto del 2023 suponía que la inflación iba a ser del 60% el año pasado. Así ese presupuesto fue de los 111. Y además, estos primeros 3 meses ha sido más del 100%. Cuando el gobierno dice que le transfiere los fondos, le transfiere a lo que se pensó en ese momento, que hoy claramente le alcanza para muy poquito a las universidades, y por eso tienen toda la razón los rectores cuando dicen llegamos hasta mayo, llegamos hasta junio, nos alcanza para 15 o para 20 días más. Es objetivamente un absurdo lo que está haciendo el gobierno. Respecto de lo que están planteando, que es la reforma laboral, la vuelta atrás con el tema de ganancias para la cuarta categoría y la reforma jubilatoria, en principio, todo ese paquete se llama ley bases, que en realidad son un conjunto de leyes, pero para llamarlo en general, ley bases, el paquete fiscal y todos estos cambios, yo creo, yo voy a votar en contra, claramente, ya voté en contra cuando vino al recinto, creo lamentablemente que el gobierno va a conseguir una mayoría, con los mismos bloques en términos generales que no dieron quórum hoy. Es un retroceso grande, los jubilados han perdido mal frente a la inflación, han perdido mal, quiere decir que se les fue ajustando, incrementando su haber sin contemplar la inflación, y perdieron mucho en estos 3 meses primeros del año, y el gobierno solo quiere compensar 12,5, lo que fue una pérdida de casi 60%, o sea, un absurdo. Y en el caso de ganancias hay un retroceso. Nosotros votamos hace 4 o 5 meses, yo ya era diputado en ese momento, que el salario no es ganancia, que la cuarta categoría, que aquellos que estaban pagando ganancias tenían que dejar de pagarlo y que solo quedaba un grupito de 20.000 personas de altísimos ingresos. Bueno, ahora vuelve a incorporar el tema de ganancias con un agravante que vuelve a computar las horas extras, o sea, que ya se había cambiado antes en Argentina. Entonces, el absurdo, más allá de que yo entiendo que el salario no es ganancia y que no es ese un impuesto que hay que tomar, pero el absurdo conceptual es que una persona trabaja más y gana menos, trabaja el sábado, hace horas extra y gana menos por lo que paga de ganancia, o un médico hace una cuarta guardia y pierde plata, no le conviene hacerla porque va a ganar menos que si no lo hubiera hecho, o también se incorpora el aguinaldo. Esas situaciones, más la reforma laboral, que es claramente un proceso de flexibilización y, a diferencia de lo que dice el gobierno, yo creo que de promoción de la informalidad laboral, yo entiendo lamentablemente que va a tener mayoría para votarlo en los próximos días el gobierno. No sé si todo el paquete completo, yo voy a votar en contra. Daniel, teniendo en cuenta esto que nos estás de alguna manera anticipando que puede llegar a suceder con la ley bases, la nueva ley bases, teniendo en cuenta que hace 4 meses que este gobierno gobierna, y teniendo en cuenta también que fuiste parte del gobierno anterior, ¿ustedes
¿Qué autocrítica hacen para que hoy nos encontremos en esta situación en la que nos encontramos, ¿no? Yo creo que el gobierno de Alberto Fernández hay que dividirlo en dos: pandemia y pospandemia. En mi opinión, yo fui el ministro de la pandemia, el ministro de Desarrollo Social de la pandemia. En mi opinión, la pandemia, dentro de 10 años, cuando no sea un debate ni de periodistas ni de políticos, sea un debate de historiadores y de especialistas, va a haber un reconocimiento al rol del Estado en sostener la paz social, que fue mi tarea, y yo veía cómo se quebraba en muchos países de América Latina, y nosotros lo sostuvimos. Cuando digo nosotros, me refiero solo a mí, sino las iglesias, las escuelas, las organizaciones sociales, en sostener la cuestión del trabajo y la cuestión sanitaria. Luego vino y entiendo que eso con los años va a ser reivindicado. Luego vino la post-pandemia y el problema central ha sido la inflación, que efectivamente no alcanza la plata, que se desacomodó mucho la vida de los argentinos, mucho peor en estos últimos 3 meses, pero venía mal, y que claramente la gente se cansó, se enojó con el gobierno, un gobierno que propuso volver a llenar la heladera, mejorar la situación económica, y que no se logró. A tal punto, en mi opinión, hay que hacer una autocrítica, que la sociedad estuvo dispuesta a votar algo que no tenía claro para dónde iba y tenía dudas con tal de no seguir como estábamos, con tal de no votar al peronismo. Está claro que no solo está rota la relación de la política con la sociedad, sino que hay un enojo muy grande con el peronismo, con la política en general, y una sociedad que estuvo dispuesta a ir al vacío, a decir, no sé para dónde va esto, pero vamos para acá, antes que seguir. Hay que hacer una crítica muy fuerte. En mi opinión, hay que repensar el peronismo, la política en Argentina. Yo creo que la sociedad siente que la política no vive la vida cotidiana, que es ir al almacén, al supermercado, a ver si te alcanza o no te alcanza. Yo vivo así y lo veo igual que la mayoría, pero claramente la sensación de la política, de la sociedad, es que la política está en cualquier cosa. Hay que escuchar, hay que entender que ha cambiado la realidad, que hay una sociedad que está cansada del Estado, que entiende que se le mete mucho el Estado en muchas cosas que no debería meterse. De ahí al experimento absurdo del gobierno, que es todo el mercado de la bestia, hay en el medio mucho, pero no es volviendo para atrás esto, sino construyendo nuevas ideas. Primero, en mi opinión, la política tiene que construir nuevas ideas, yo laburo en eso y trato de hacerlo sanamente, y de ahí surgirán nuevos liderazgos. Pero lo que viene después de Milei no es para atrás, es para adelante, no es macrismo, kirchnerismo, sino es para adelante. En esencia, la sociedad va a ir para adelante, de la forma que fuera, con liderazgo que a mí me gustarán o no, pero claramente la sociedad, no, esto no es un péndulo que fracasa uno y vuelve el otro, es para adelante lo que viene después de Milei, y yo hago una autocrítica fuerte. Si la sociedad está dispuesta a ir a un salto al vacío para no seguir como estábamos, quiere decir que el enojo es inmenso. Ustedes están construyendo un espacio que se llama Foro para una Nueva Democracia. ¿De algún modo esto que vos estás diciendo, una fuerte autocrítica o la necesidad de repensar cómo entablar un diálogo renovado con la sociedad, tendrá lugar en ese espacio? Absolutamente, y eso tiene que ver con discutir la democracia, con discutir las ideas, con entender cuáles son las expectativas de la sociedad, con entender que no tiene nada que ver el peronismo con el peronismo de los 50, con la industria pesada, ni con lo de hace algunos años, que cambió mucho la expectativa. La sociedad está 3 pasos adelante de la política y que la política tiene que entender y escuchar. En mi opinión, los jóvenes no siguen a Milei, siguen sus ideas. Los jóvenes construyeron un conjunto de ideas y lamentablemente la extrema derecha tomó esas ideas, pero la habían construido antes, habían generado un cambio, se habían desenganchado antes. Este foro, donde participamos dirigentes de distintos espacios políticos, del socialismo, del radicalismo, del peronismo, de partidos provinciales, de académicos. Yo tengo la cabeza aparte, soy un académico, estoy en el ámbito universitario y además soy diputado, pero digo, el conjunto para discutir no solo la democracia, sino el para adelante. Acá hay que discutir dónde estamos parados, cómo es que la extrema derecha ha creado sentido común en la Argentina, cómo construimos otras ideas y de ahí van a surgir los liderazgos, no de otra manera. El foro va a eso, al debate, a escucharnos, a buscar alternativas. Sobre todo hay que construir alternativas novedosas, políticas novedosas en Argentina del siglo XXI, no ir para atrás. Si te gusta nuestro contenido, seguinos en las redes y no te olvides de suscribirte. ¡Suscríbanse! Así es, bueno, creemos que la marcha de ayer con la educación como bandera transversal es un ítem importante en esa agenda. Sí, seguramente, bueno, hay que construir otros también, el trabajo, el derecho a un haber para los jubilados tiene que ver con cómo pensar la producción, el trabajo y el futuro. Así que bueno, mucha suerte con este foro y seguramente
nos volveremos a comunicar para ver cómo sigue la marcha de esta democracia. Así que gracias, Daniel, por esta conversación. Gracias, un gusto, y espero que podamos tener en los próximos días quórum, no solo para tratar la ley base, que entiendo que el gobierno sí va a tener quórum, sino para atender estos temas que estamos hablando. Y muchas gracias. Gracias a vos, nos vemos.